Padre, esa obra transformadora en cada corazón, Señor. Padre, todo lo que estamos aquí, tú tienes un propósito con cada uno, Señor. Somos muchos o pocos, pero sabemos que tú tienes un propósito con los que has traído, Señor. Con los que has traído, quieres hacer algo con ellos, Padre. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pido también que tú me ayudes a transmitir este mensaje. Como siempre te he pedido, Padre, y tengo muchas limitaciones como ser humano, pero te ruego que tú me ayudes con tu espíritu para transmitir este mensaje, Señor, porque sabemos que tú, por medio de tu espíritu, vienes a producir vida, Señor. Vienes a transformar las vidas, transformar los corazones. Y Padre, es por eso que te rogamos que tú seas el que estés dirigiendo este mensaje en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos. Y Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Le he puesto como título a nuestra reunión el poder de la resurrección de Cristo. O sea, el poder, porque veíamos el domingo, veíamos el sacrificio, lo que Él hizo con nosotros en la cruz, al entregar su vida. Ese cordero que quita el pecado del mundo fue sacrificado. Ese sacrificio que Él hizo para cada uno de nosotros, para la expiación de nuestros pecados. Y hoy vamos a estar viendo que no nada más Él murió, fue crucificado, murió y hasta allá nada más quedó y ya todo se acabó. O sea, el Dios que nosotros que estamos hablando, el que estamos compartiendo, es un Dios eterno, es un Dios de poder, es un Dios de transformación, un Dios de gloria, de honra y de poder por los siglos de los siglos. Dice la Biblia que Él no tiene principio ni tiene fin. Él es el alfa y es el omega. Es el principio, es el fin. O sea que no tiene genealogía, no tiene descendencia, no tiene, ¿cómo se llama? Tiempos, porque es un Dios eterno. Pues vive en la eternidad. Y este que vino a hacerse carne, se vino a ser hombre, es Cristo Jesús, vino a dar su vida por nosotros. Y ese es el Dios que nosotros adoramos. Se llama Jesús. Ese es el que estamos adorando y es el que servimos, al cual nosotros servimos. Es el único, como veíamos antes, el que nos ha prometido vida eterna. No hay nadie más. Buda no prometió vida eterna, ni todos los líderes pensantes, ni Juan Pablo II, que se levantó en una época donde lo adoraba la gente, se postraba delante de él, porque era el vicario de Cristo, era alguien que era al nivel de Jesús, es otro como un representante o un Cristo Jesús aquí en la tierra, es el vicario, significa vicario, otro igual a Cristo, eso es lo que significa, y la gente se postraba. Y cuando murió él, ahí estaba la gente llorando en su sepelio, en sus días pasaron llorando y haciendo luto, haciendo duelo por su muerte de este varón, pero no les prometió vida eterna. Nunca les prometió vida eterna. No venció la muerte. No venció, no pudo resucitar a sí mismo. Pero Cristo Jesús dice que no se quedó en la tumba. No se quedó, venció la muerte y Él es el único que nos promete vida eterna. Entonces vamos al libro de Mateo, en el versículo 27. Vamos a leer el capítulo 57 de adelante. Donde dice, Mateo 27, 57, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña.
Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y allí, y en el 61 dice, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. En el 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postre error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, llenando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a explicar esto. Después de que Jesús falleció allá en la cruz, dice que era un viernes, era la víspera para el día de reposo. En la víspera quiere decir que estaba cerca unas horas para que inicie el día de reposo. El día de reposo en el pueblo hebreo es algo muy radical para ellos. Es algo muy consagrado, muy sagrado para ellos el día de reposo. Pero el día de reposo es el Shabbat, que le dicen ellos, que es el sábado. Es el Shabbat, es el día de reposo donde nadie labora, ninguna tienda se abre, ningún mercado se abre, ningún negocio se abre, nada, nada, todo es un día de reposo absoluto donde la gente, las familias hebreas están en su casa, quizás unos ahí orando, otros estudiando con su familia la Biblia y comiendo a la hora de la comida, compartir algún texto, algún mensaje en su casa. Ese es el día de reposo para ellos. Este es el día que era muy sagrado para ellos, pero era la víspera, el día de que el Señor Jesús estaba siendo crucificado, era la víspera para que el día de reposo inicie. El día de reposo inicia el viernes 6 de la tarde y esa hora empieza el día de reposo, donde ya nadie podía entrar ni salir, ni comprar, ni vender, ni nada. Todo el mundo ya a las 6 de la tarde ya debería estar todo el mundo a su casa. Entonces es el día de reposo, inicia el viernes y termina el sábado 6 de la tarde. O sea, es el día del Sabbat, y son 24 horas el día de reposo. Entonces, cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, dice que no estaba permitido que los cuerpos o los muertos se quedaran ahí en la cruz antes del día de reposo. Estaba como algo abominable para ellos, como algo que no debería ser. Que es por eso que José de Arimatea dice que fue ahí en ese lugar y pidió el cuerpo a Pilato. Y dice que Pilato se lo entregó. Pero José de Arimatea dice que era un discípulo del Señor Jesús a escondidas por miedo a los fariseos y a los judíos, que ellos era una religión muy radical, y como él era parte también del concilio de los judíos, de los fariseos, tenía que ser muy cuidadoso en todo esto respecto que por miedo a los judíos de ser expulsados o ser sacados de ese lugar. Pero José de Arimatea no está en la Biblia, pero hay un testimonio, una historia rápida de este varón. Dice que José de Arimatea era un hombre muy rico, pero era pariente de María, la madre del Señor Jesús. Dice que apoyaba la obra del Señor Jesús cuando empezó su ministerio, cuando su padre José murió, dejó esta tierra. Entonces se dice que fue apoyado bastante por este varón que era pariente de la mamá del Señor, de María. Entonces él apoyó mucho el ministerio del Señor Jesús. Es por eso que él no era nada extraño de que alguien fuera a reclamar el cuerpo y llevárselo, y hacer una tumba. Oh, qué gente tan bondadosa era, ¿no? O sea, es porque era un pariente de él. Era un pariente que fue a reclamar, pero a escondidas. No salía a la luz todo esto. Pero dice que también estaban unos judíos allá
y que después, dice en el versículo 62, después del día de de la, de la, el día del reposo, después que inició el día de reposo, después del día de la muerte del Señor Jesús, empezó el día de reposo. Ese día temprano dice que se fueron los sacerdotes a decirle, nos acordamos que cuando estaba en vida, aquel dijo que iba a resucitar el tercer día, que no se iba a quedar allá. Y queremos que esté la guardia allá en ese lugar, porque no vaya a ser que otra gente o sus mismos discípulos vengan y se lo lleven o lo roben. Y va a ser peor el engaño de lo que vamos a caer. Pero ellos ya sabían, ellos son estudiantes de la Escritura, ellos sabían que el Cristo iba a resucitar al tercer día. Si era de verdad, era el Mesías, iba a resucitar al tercer día. No se iba a quedar ya en la tumba, porque ellos ya sabían todo eso, ellos eran conocedores de la profecía, eran estudiosos de las leyes y la profecía de todo lo que eran las promesas de Dios en sus vidas. Entonces sabían que iba a resucitar al tercer día. Entonces dice que pusieron a esos soldados ahí, porque pidieron permiso a Pilato y les dijo, bueno, ahí tienen a esos soldados y asegúrenlo como ustedes consideren. Y agarró, dice que lo aseguraron. Pero leemos el 28 más adelante. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Allí te quiero explicar esto. Pasado el día de reposo, se había pasado el día de reposo. Era el primer día de la semana, muy de temprano, dice, pasado pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana. Estaba amaneciendo, estaba aclarando. Quizás todavía estaba medio oscuro y estaba cayendo apenas el día. Estaba entrando el día, estaba cayendo y ya estaban en el sepulcro. Ellos ya habían llegado ya a ese lugar y ya había pasado el día de reposo, el primer día de la semana, muy de mañana. Había ido María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Pero qué querían ver? ¿Qué es lo que querían ellos? Pues es que no nada más querían ver el sepulcro, porque era curiosidad, sino porque ellos tenían preparado en otros pasajes, dice que tenían preparado unas especies, unos ungüentos aromáticos. Eran ungüentos aromáticos conforme a la costumbre de los judíos, de que un cadáver tenía que ser untado ese ungüento que es como un bálsamo. Es una tradición que ellos tienen tienen que embalsamar al cuerpo, al muerto, así para cumplir con esa ley. Ellos habían ido para cumplir con esa ley. Pero mira lo que sucedió. Dice que en el versículo 2 dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removía la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, dice, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y aquí os lo ha dicho. O sea, el Señor Jesús le había explicado a sus discípulos una ocasión que es necesario que Él padeciera y es necesario que Él entregara, iba a ser muerto en la cruz, pero que al tercer día se iba a resucitar, pero que no se quedaba ya cuando resucitara, que se fuera en Galilea, porque allí se iba a juntar con sus discípulos. Pero sus discípulos no lo habían entendido. Ellos habían visto que el Señor Jesús había muerto. Unos estaban desanimados, otros estaban regresando a su vida de antes. Ellos estaban regresando a su vida de antes. Ellos decían, es que
Nosotros pensamos que Jesús, un varón aprobado por Dios, era aquel que pensábamos que iba a redimir a su pueblo Israel, pero ha muerto, ya murió. Y para ellos ya no había esperanza. Para ellos ya todo se acabó. Fue bonito lo que vivieron con el Señor Jesús. Fue bonito todos esos años, 3 años y tanto que estuvo dando su ministerio el Señor Jesús y estaban sus discípulos con él. Pero de allá se acabó todo. Ya no hay más. Ya vino el desánimo. Ya estaban regresando a su vida antigua, a su vida de antes, lo que ellos hacían antes de conocer al Señor Jesús. Otros incrédulos no creían que el Señor Jesús estuviera vivo, sino que ellos pensaban, ya murió, ya estuvo, se acabó todo. Todo lo que nos enseñaron, todo lo que Él nos mostró, ya se acabó. Se fue todo, ya se perdió todo, toda esperanza se perdió, ya no hay otra, ya no hay remedio, ya no hay oportunidad. Entonces ya todo se acabó. O sea, todo lo que se vivió ya fue, los milagros que hizo, resucitó a los muertos, curó ciegos, curó cojos, todo lo que él hizo, curó enfermedades terribles, pero todo lo que él hizo se acabó. Ya estuvo, se acabó, ya no hay más, se acabó toda esperanza. Así estaban sus discípulos. Dice que estaban tristes, otros estaban llorando, tristes, llorando, desanimados completamente porque se acabó todo para ellos. Mas no entendieron lo que Jesús les había dicho. Y vemos que aquí dicen en el 6, y dicen, no estaba aquí, pues le estaba diciendo el ángel a las mujeres que habían ido de temprano, no está aquí, dice, pues ha resucitado, como dijo, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor, dice, id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. He aquí que lo ha dicho él. Entonces dice ellas en el versículo 8, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dar las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces, podemos ver cómo ellas estaban queriendo ver el cuerpo del Señor Jesús, dónde se va a acabar su cuerpo de su maestro. El cuerpo de su maestro se quedó en esa tumba, lo vamos a embalsamar, lo vamos a envolver y ahí se va a quedar para siempre. Ese es su pensamiento de ellos, porque como era día de reposo, ya había empezado, ya estaba iniciando el día de reposo y entonces no pudieron hacer eso. Lo enterraron así sin embalsamar. Por eso el primer día de la semana fueron temprano para preparar el cadáver de su maestro. Pero se llevaron esa sorpresa tremenda y gloriosa de que se le presentó un ángel allá en ese lugar y les dijo, ¿a qué buscas? Yo sé que están buscando a Jesús. No, Jesús no está. Él ha resucitado. El otro evangelio, el evangelio de Lucas dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Eso le dijo el ángel a las mujeres. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y ese tiempo igual es lo que sucede. La gente anda buscando entre los muertos al que vive. Y la gente anda buscando, es que yo quiero conocer la verdad. Y la verdad, yo quiero que decir cuál es la religión verdadera. Y empiezan a ir de religión en religión, de religión en religión, de religión en religión. Es que este no es, me voy a este lugar. Es que este no es, me voy a este lugar. Están buscando entre los muertos al que vive. No busques entre los muertos al que vive, sino que busque al Señor Jesús. Él es el que, no busques una religión. La religión no te va a salvar. La religión no te va a prometer vida eterna. La religión no te va a llevar al cielo, no va a salvar tu alma. La religión, al contrario, es esclaviza. La religión esclaviza. La religión secuestra tu alma. La religión te secuestra y no te hace ver
no te lleva al Señor Jesús. No te lleva a conocer al Señor Jesús, sino que ahí mismo te secuestra, te deja allí y te dice, bienvenido, hermano, vamos a hacer una oración junto conmigo, acepta al Señor Jesús en tu corazón y si tú confesares con tu boca que Jesús es tu Salvador y tu Rey y lo crees en tu corazón, pues serás salvo. Entonces haces esa oración junto conmigo y lo empiezan a hacer. Y dice, bienvenido hermano, ya eres salvo, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida, ven acá, mira, ¿qué sabes hacer? Es que yo sé tocar guitarra, bueno, pues tú vas a ministrar la alabanza y ya ahí lo pone. Cuando no hubo ni un arrepentimiento como hemos visto, no hubo ni siquiera un perdón de pecados, no hubo una restitución a la persona que ha agraviado o al mismo Dios que agravió, no reconoció que estuvo ofendiéndolo mucho tiempo, por toda su vida. Estaba destituido de la gloria de Dios. Conforme el pecado, dice que el pecado es que conforme todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado es el que te destituye de la gloria de Dios. Entonces, no es el aceptar. No solamente sí voy a aceptar, sí, pero hay unos frutos. Juan decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Que tus frutos se vean que realmente estás arrepentido. Eso es lo que pasa. La religión no te va a salvar. No te llevan a Cristo. Y muchos buscan entre los muertos al que está viviendo, al que vive por los siglos y de los siglos, y el que está intercediendo por nosotros, y el que nos cuida a nosotros, el que nos guía, el que nos sustenta, el que nos dirige. Él es nuestro Rey, es nuestro Dios. Sin Él no somos nada. Él mismo lo dijo en Juan 15, en el versículo 16, 17, dijo, separados de mí no va a haber nada vas a poder hacer. Separados de mí, nada vas a poder hacer, dijo Él. Entonces, ¿por qué lo decía? Porque Él sabía que solamente en Él podemos tener nuestra vida sustentable, nuestra vida sólida en Cristo Jesús. Y entonces, aquí a las mujeres le estaba diciendo, ¿por qué buscas? O sea, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas? Yo sé que al Señor Jesús estás buscando, pero no es aquí. Aquí no lo busques. Búscalo, dice en Galilea que vayas. Allí se va a encontrar y lo vas a encontrar a Él. Unos buscan en religión y no lo busquen en una religión. Busca de todo corazón un cristianismo, un lugar donde te prediquen una doctrina sana y vas a encontrar esa salvación para tu alma. Entonces dice que a las mujeres les dijo, y ellas se alegraron y les ve y dile a tus hermanos, a los demás discípulos, ve y diles que ha resucitado. No se quedó en la tumba. Entonces, nuestro Dios dice, el Señor Jesús venció la muerte. Él mismo dijo, yo doy mi vida. En el Evangelio Juan dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, sino que de mí mismo la doy. Porque tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a tomar. Pues ese es el Rey, es el Dios que nosotros servimos, es el Dios que hemos conocido. Ese es, venció la muerte, venció la muerte. Dice que a la muerte lo venció públicamente en esa cruz. Al momento de que estaba siendo crucificado, cuando dijo consumado es, ese momento dice que estaba venciendo la muerte. Estaba venciéndolo públicamente y no solo a la muerte, sino que también al diablo, a los ángeles caídos, a las potestades de las tinieblas, a los gobernadores, a los demonios y todas esas entidades que habitan habían sido vencidos públicamente. Porque podemos ver allí en el versículo 18 del capítulo 28 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. O sea, ¿qué estaba diciendo cuando dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra? ¿Qué estaba diciendo? Todo poder, todo dominio, todo poder me ha sido entregado en la tierra y en el cielo. ¿Por qué? Porque había vencido.
porque ha vencido, se había levantado con poder, se había levantado con poder. Él tiene poder para transformar nuestras vidas. Si tú dices, es que yo no puedo vivir en santidad, yo no puedo vivir sin pecar, yo no puedo vivir sin esa amargura, sin ese rencor o peleando o discutiendo, yo no puedo vivir así. Si puedes vivir, porque nuestro Dios, el cual hemos conocido, tiene poder para levantarnos, para hacernos nuevos, para transformar nuestras vidas. Y con muchos testimonios aquí en este tiempo lo ha hecho. ¿Cómo no lo va a hacer contigo? Entonces podemos ver el poder de la resurrección del Señor Jesús. Había en ese tiempo discípulos también que no creían. Había discípulos que eran incrédulos. Había discípulos que se habían regresado, que dicen, bueno, ya murió el Señor Jesús, aquí se quedó, se acabó todo, me regreso a mi vida de antes. Es que, ¿cuál era su vida? No sabemos, no dice la Biblia qué vida era, pero se estaba regresando. Y el Señor Jesús no permitió que regresaran a su vida de antes, sino que el Señor Jesús a tiempo los reprendió. Entonces vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 1, vamos a seguir estudiando acerca de la resurrección del Señor Jesús. Vamos a leer el versículo 1 para ir entendiendo todo este pasaje. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, esto ya lo habíamos explicado, siendo muy oscuro, dice, o sea, como le decía, estaba casi oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? De este discípulo que vio este libro, se llama Juan. Dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego, dice en el versículo 6, luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Quién era este que estaba escribiendo este libro? Dice, y creyó, pero aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. O sea que regresaron otra vez, esta mujer les había avisado que el sepulcro estaba abierto, ya no estaba el cuerpo del Señor Jesús. Y dice que corrieron a ver, y ellos no habían entendido que el Señor Jesús iba a resucitar desde los muertos al tercer día, sino que fueron y pensaron que les habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Y uno corrió más que el otro, pero llegó y cuando entró a ese lugar, vio, dice que efectivamente estaba el sepulcro abierto, pero no había nadie. Y el otro, Pedro, dice que llegó y entró a ese lugar y vio que ahí estaban todas las prendas, todo en el cual habían puesto al Señor Jesús, pero había otra prenda que no estaba en ese lugar, lo que estaba en otro lugar. Y se quedaron asombrados nada más por eso. Pero ellos no habían entendido lo que el Señor Jesús les había dicho, que iba a resucitar al tercer día. Dice que volvieron a los suyos. O sea, estaban tristes. En otro evangelio, nos ponemos a leer los evangelios, dice que estaban tristes, estaban llorando, estaban deshechos, estaban sin esperanza. Ya toda oportunidad se les había acabado. Todo lo que ellos sabían, el Señor Jesús les había dicho, se perdió todo porque mataron a su maestro. Y dice en otro evangelio que estaban juntos, estaban llorando, tristes porque habían matado a su maestro, porque ya no podían, no sabían ni qué hacer, ya no sabían qué es lo que continuaba para sus vidas, porque ya había
perdido toda esperanza. Y se fueron, dice, al sepulcro y vieron todas estas cosas, pero se regresaron otra vez. Regresaron, dice, y se volvieron los discípulos a los suyos, a su familia, a su casa, con sus hijos, y Pedro aparte con su familia quizá, y Juan con otros, los suyos, a sus amigos. O sea, como que ya habían perdido toda la esperanza. Pero dice en el versículo 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentadas, el uno a la cabeza, a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, fíjate lo que ella pensaba: lo han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. O sea, alguien vino y se lo llevó y no sé dónde lo tienen. O sea, todavía estaba ese llanto, estaban llorando por el Señor Jesús. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo en el versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, pensó que era el que cuida ese lugar, que cuida el lugar de los sepulcros, el que trabaja allí, el que vigila, quizás era un trabajador que se llama el hortelano. Entonces, en el 16 dice: Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: rabí o raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas que había visto del Señor, que él le había dicho estas cosas. Jesús, entonces, aquí vemos cómo se le apareció el Señor Jesús a ella. Estaba llorando, no sabía dónde habían puesto el cuerpo del Señor, pero estaba llorando cuando se acercó el Señor Jesús y le dijo: ¿de qué lloras? Y ella le dijo: Señor, es que no sé dónde está el cuerpo de mi maestro, se lo han robado. Pero ella pensó que era el que cuidaba ya en ese lugar, sino que era el mismo Jesús que le estaba hablando. Y cuando él le habló en su nombre, dice que se quedó sorprendida. Dice: maestro, tú eres. Se espantada, como viendo, quizás muchas cosas pueden pasar en ese momento. Ella quedó sorprendida. Maestro, Raboni, le dijo: tú eres. Muchas cosas pudo pasar en ese momento. Eres un fantasma. Tú estás muerto, no puede ser. Estoy viendo visiones. O sea, todo eso tuvo que enfrentar ella, pero estaba gozosa de poder ver, aún si fuera verdad, o sea, si es verdad, porque no creía todavía estuviera vivo el maestro, estuviera vivo el Señor Jesús. Y dice que le dijo que se postró ante él y quiso adorar, lo quiso abrazar y le dijo: no me toques, porque aún no subo a mi Padre. O sea, no había sido glorificado. No había sido glorificado el Señor Jesús. Porque dice: subo a mi Padre. Y dice: y diles, avisan los hermanos que voy a vuestro Dios, a nuestro Dios, a vuestro Dios, mi Dios y al Dios de ustedes. Subo a Él, al Padre, al Dios que le he hablado. Pero le dijo: ve y dile a tus hermanos, avísale. Y luego seguimos más adelante, dice en el 18, dice: y entonces María Magdalena para dar, entonces dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas que había visto al Señor, que él le había dicho estas cosas. O sea, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de esa alegría que no se puede quitar. Dice: mi maestro vive, vive el maestro. Ya vi a mi maestro, el Señor Jesús vive, Él no está muerto, Él venció la muerte y estaba gozosa porque Él vive, porque lo había visto.
porque había resucitado. O sea, imagínate la expresión de esta mujer, ver a su maestro ya resucitado, que le habló y le dijo, ve y ya avísale a tus hermanos, a los hermanos que estoy vivo. Y dice que ella fue y les dijo a los discípulos, ¿cómo? No sabemos. Pero qué alegría ir y decirle, anunciar las buenas nuevas de que el Maestro ha resucitado, de que ya tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, un encuentro muy personal con el Señor Jesús y que le ha hablado. Entonces podemos ver cómo esta mujer estaba feliz para ir a avisar y avisar a sus hermanos. No le podían decir, nosotros no creemos que el maestro esté vivo. Nosotros lo vimos que murió y vimos que estaba en la tumba y tú vienes a decirnos que está vivo. Hubo mucha incredulidad. Uno se dijo, no, yo no creo que esté vivo. Yo hasta que yo no toque su mano y meta mi dedo allí donde estaban los clavos y yo toque el costado donde fue traspasado con la lanza, si no lo hago y no lo veo así, no lo voy a creer. Había mucha incredulidad. No es creíble de que un maestro lo vieron morir y que luego esté vivo otra vez. No lo entendían ellos, no entendían el plan divino, no entendían el propósito de Dios de que Él vino a vencer, vino a pagar un precio por cada uno de nosotros, pero también vino a darnos esperanza, a darnos una oportunidad, a ofrecernos esa vida eterna por toda la eternidad. Porque por eso Él mismo decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y vivirá eternamente. Y se lo dijo a María, le dijo a la hermana de María, la hermana de Lázaro, le dijo a Marta, le dijo, Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y le dijo, sí, Señor, tu hermano va a resucitar cuando estaba muerto Lázaro. Y le dijo, sí, Señor, yo sé que va a resucitar y la resurrección de los muertos en el día postrero, o sea que en los últimos días, los finales del tiempo, de los tiempos. No, le dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el día postrero, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque él estaba diciendo, en mí está tu vida, en mí está la vida del ser humano, en mí está todo, esencia de vida. Así como yo puedo dar vida, también puedo quitar la vida. ¿Por qué? Porque somos creación de Él. Entonces podemos ver cómo esta mujer fue, dice, y le anunció a sus hermanos. Y en el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice, y le sopló, dice, dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiesen los pecados, les son remitidos. Y a quienes no le retuvieres, y a quienes se los retuviereis, les seréis retenidos. ¿Qué estaba diciendo? Le estaba dando potestad a sus discípulos. Le estaba dando, se apareció a sus discípulos. Estaba cerrada la puerta, estaban reunidos sus discípulos. Dice que era un primer día de la semana igual. Estaban reunidos en un lugar y estaba cerrada la puerta por miedo a los judíos. Dice que entró en medio de ellos. Le dijo, paz a vosotros. Y estando allá, dice, les empezó a hablar, les empezó a decir, le empezó a mostrar los costados, la mano, y los discípulos, dice, se regocijaron viendo al Señor. O sea, estaban contentos porque su Señor había resucitado, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores había resucitado, porque el Maestro ya estaba con ellos, había vencido la muerte, no se quedó en la tumba, sino que venció la muerte y está vivo y vivo por toda una eternidad.
para siempre, vivo para siempre. Y es lo que estaban ellos regocijándose ahí con el Señor Jesús. Y Jesús le dice que también les dijo, a los que les remitieres su pecado les son remitidos. ¿Qué estaba diciendo? Le estaba dando autoridad a sus discípulos, que el que le remitiere sus pecados, les serán remitidos. O sea, uno como discípulo va a ver cómo está la persona, cómo va a ver qué testimonio está dando, va a ver, va a ministrar y va a estar viendo cómo es la persona, qué cambios está haciendo y si se ha arrepentido y si ha creído en el Señor Jesús y ha estado caminando, da testimonio de su vida, entonces ha sido perdonado sus pecados. Y entonces tú mismo le puedes decir que, ok, tus pecados ya están sido perdonados. Y dice, al que tú le dijeres que sea perdonado sus pecados, le serán perdonados. Y si tú le dijeres, no, no puede ser, tus pecados no son perdonados todavía, porque hay algo todavía ahí que no has querido dejar, entonces también no le será perdonado. El mismo Señor Jesús lo está dando aquí. Aquí quita el pensamiento donde dice, es que yo y Dios nada más, yo y Dios y Dios sabe que yo estoy bien con Él. Y aquí dice, y es que el pensamiento de aquellos que dicen, es que son hermanos nada más, mira, es el hermano Miguel Herrera, ¿qué te va a enseñar? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va perdonar tus pecados? Se reúnen para orar, se reúnen para predicar, pero son hombres nada más. Y lo conocemos, sabemos quiénes son, pero aquí dice, les dio esa autoridad a sus discípulos para que el que les son les remitiere sus pecados, les serán remitidos, y si se los retuviere, dice, se les serán retenidos. Eso es parte de la iglesia. Eso es parte que el mismo hermano o discípulo va a ver y va a ministrar a los demás para saber si han sido perdonados o no. Por eso es lo importante de que también confíes también de tu vida espiritual, busque la ayuda también al mismo líder que lo está ministrando. Entonces, aquí podemos ver que les dijo eso. Pero vamos a ver también que había mucha incredulidad en algunos de sus discípulos. Que de pronto, ¿tú qué pensarías si vieras al Señor Jesús que estuvieras en ese lugar? Seas un discípulo de Él. Escuchaste sus enseñanzas, viste los milagros, viste todo lo que Él hizo, cómo resucitó a Lázaro, cómo calmó la tempestad en el mar, cómo liberó al endemoniado gadareno. Ese endemoniado gadareno que dice que vivía en las afueras de la ciudad. Él vivía donde estaban los sepulcros, andaba desnudo gritando. Dice que lo pescaba las autoridades, los soldados, lo amarraban con cadenas gruesas, con grilletes. Dice que tenía una fuerza descomunal que arrancaba las cadenas porque estaba endemoniado. Imagínate que tú hayas visto todo esto, cómo liberó a ese endemoniado que tenía legiones de demonios. Y veíamos cuántas cantidades es una legión. Veíamos cuando Jesús dijo que si podía orar a su padre y su padre le podía enviar 12 legiones de ángeles para salvarlo. Y dice, ¿cómo se cumpliría entonces la palabra? Pero veíamos cuántos ángeles son una legión. Una legión son 5,000 a 6,000 ángeles. Una legión. Entonces nos imaginamos entonces si el endemoniado gadareno se decía, ¿cómo te llamas? Legión. ¿Por qué? Porque era una legión que había ya en él. O sea, ¿cuántas cantidades de demonios había en ese lugar? Por eso su vida estaba así. Por eso su vida andaba desnudo. Los mismos demonios lo desnudaban. Por eso gritaba, no podía estar con su familia. Andaba a las calles, la gente le tenía miedo a él. ¿Por qué? Porque era tremendo lo que se había visto. Imagínate que tú hayas visto todo eso, hayas convivido con el Señor Jesús, hayas visto que después lo crucifican
y lo matan allá en la cruz. Y viste también que lo enterraron, lo pusieron en un sepulcro. Y no estabas ese día cuando los demás estaban reunidos y, y se apareció en medio de ellos. Pero tú no estabas ese día. Y te dicen, el Señor Jesús vive. Y se queda. ¿Creerías? ¿Creerías que haya vivido? Bueno, a Tomás eso le pasó. A Tomás dice que él no estuvo ese día. Tomás no estuvo cuando el Señor Jesús se apareció en medio de sus discípulos y a él le dijeron, el maestro estuvo con nosotros anoche. Y él se quedó. No, si ya está muerto el maestro. No es posible que él que esté con vida si nosotros vimos que murió. Esa es la incredulidad. Él no entendía el poder de Dios. No entendía el propósito del Señor Jesús de entregar su vida y después volverla a tomar. O sea, tenía el poder para entregar su vida, para morir, y luego ese poder para volver a vivir otra vez, para vencer a la muerte, para vencer a los ángeles, a los ángeles caídos, para vencer al diablo y a los demonios, todo lo que estaba en contra del Señor Jesús, lo que azotaban y lo que oprimían a la humanidad. Porque hasta el día de hoy dice que el mundo está bajo el maligno. Dice, el mundo está bajo el maligno. Pero Cristo dice, para eso vino el Hijo del Hombre, para liberarlos del yugo del maligno. Entonces, dice que en el versículo 24, ahí mismo del capítulo 20 de Juan, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Él estaba diciendo, si no lo veo yo, si no lo toco, hasta que yo no lo vea, dice, ver, como dicen muchos, ver para creer. O sea, ver para creer, entonces ya no sería creer, porque estás viendo algo. La fe dice es creer sin haber visto nada. Sin haber visto nada. Por fe dice que Abraham dejó su parentela y se fue a una tierra que Dios le había prometido sin ver nada. Nada más escuchó por esa confianza que había en Dios y creyó a Dios. Y le fue contado una bendición, le fue contado justicia. Le fue contado como una bendición. Dijeron, toda tu descendencia será bendita en la tierra. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Esa es la fe, una fe ciega, se dice. Se conoce como una fe ciega, que tú puedas creer sin ver, sin que veas nada, creas. Entonces, pero acá Tomás estaba diciendo ver para creer. Él estaba tomando si yo si yo lo viera y yo lo tocara y estuviera con él y yo metiera mi mano en donde le pusieron los clavos y todo eso, así sí voy a creer. Entonces dice en el 26, 8 días después, o sea, a los 8 días después de que le habían dicho a Tomás que el Señor se había presentado en medio de ellos, dice 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, ve lo que le dijo el Señor Jesús a Tomás. 8 días después, dice, estaban sus discípulos reunidos en el mismo lugar
y estaba Tomás con ellos, y se presentó el Señor y le dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, porque eso es lo que había dicho él. Tomás dijo, si no veo, no creo. Hasta que yo haga todo eso, voy a creer. Porque podría ser que él estuviera pensando que fuese un espíritu. Estuviera pensando que fuese un fantasma. Estuviera pensando que no fuese real lo que están viendo ellos. Estuvieran viendo visiones quizás. Pero aquí el Señor Jesús le estaba diciendo, tócalo. Y no seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué le dijo eso? Porque estaba reconociendo que el Señor Jesús es su Señor y es el Dios mismo. Es el Señor y es el Dios mismo. Por eso le digo, Señor mío y Dios mío. Y dice, y le dijo Jesús, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos el día que se presentan delante de Dios, que no vieron y han creído. Qué gozo, dice, tiene el Señor Jesús. Hay gozo en los cielos cuando alguien cree y se convierte al Señor Jesús y cree y se postra delante del Señor Jesús cuando no lo han visto y han creído en Él. Cuando no lo vieron, pero han creído y viven para servir al Señor Jesús. ¿Cuánto gozo hay? Dice que hay un gozo en los cielos. Los ángeles, multitudes de ángeles glorificando el nombre del Señor Jesús porque alguien ha valorado ese sacrificio que Él hizo en la cruz y ha valorado lo que Él hizo con cada uno de nosotros. Ese es el gozo que hay. Bienaventurado aquel que no vio y creyó, le dijo. Entonces es alguien que también va a ser dichoso aquel. La palabra bienaventurado es dichosa aquella persona que creyó y no lo vio. Dichosa aquella persona. O privilegiado eres. Cuando tú sales, por ejemplo, premiado en algo, quizás en un sorteo, y sales premiado en algo, y delante de toda la multitud que está, tú saliste premiado ya. Y toda la gente se queda viendo y dice, dichosa esa persona. Va a ser dichosa, feliz aquella persona. 1000 veces feliz aquella persona porque se sacó ese premio. Así es lo que está diciendo el Señor Jesús. 1000 veces feliz porque has creído y no has visto. Porque creíste sin ver nada. Creíste y caminaste con Él. Eres feliz. No, vas a tener tu recompensa igual en el cielo por toda una eternidad. No solamente aquí, es que tus hermanos no están locos porque no hacen esto, no hacen lo otro, se guardan y están como muy radicales, están como idos. No, es que no que estemos idos. No somos igual a ellos, a la gente común. Porque nuestra mirada no es aquí en la tierra. Porque nuestra meta no es aquí en este lugar. Nuestra mirada es allí en los cielos. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús aquí. Bienaventurado aquel. Dice que creyeron y no lo vieron. Bienaventurado aquel. Hubo incredulidad, sí. Se arrepintió Tomás. Y Dios le dio esa oportunidad para que él continuara creyendo, que no sea incrédulo, sino creyente. Les digo, Señor mío y Dios mío, se arrepintió y caminó. Pero vamos a ver otro ejemplo, y lo vamos a ver también en el Evangelio de Lucas, Lucas 24. Vamos a ver Lucas 24, vamos a leer desde el versículo 13, donde dice
que eran dos, les voy a explicar rápidamente lo que decía, que eran dos discípulos de él que habían visto los milagros del Señor Jesús, que habían visto cómo él hizo muchos milagros y ellos estaban esperando, dice, que redimiera a su pueblo, que salvara a su pueblo. ¿De qué los iba a salvar? Estaban ellos esperando que se levantara con su ejército, que se levantara y destruyera el yugo que tenía el imperio romano en ese tiempo, que destruyera a Pilato ahí en ese lugar, que destruyera a Herodes y a todo ese imperio que tenía, que estaba dominando al pueblo de Israel. Eso estaban esperando ellos. Pero vamos a ver, y aparte dice que se estaba regresando a una aldea que se llama Emaús. Es una aldea que estaba cerca de Jerusalén, pero se estaba regresando a su vida anterior. Todo lo que ellos habían vivido con el Señor Jesús ya se había acabado para ellos. Ya no había oportunidad, ya no sabían qué hacer. Se había acabado para ellos. Y dice, y aquí, en el versículo 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. En el versículo 15 dice, y sucedió que mientras hablaba y discutía entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes todavía. Estaban tristes de la muerte de su maestro. Ya todo se había acabado. Estaban regresando a su aldea de Emaús para su vida como antes. Estaban regresando a su vida pasada. Y tristes, regresaron a su vida pasada, derrotados, sin esperanza. Todo lo que se les habían visto se les esfumó. Ya no sabían qué hacer. Y luego se le acerca al mismo Señor Jesús y le dice, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mismos mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y dice, ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros, ve lo que dice en el 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ¿qué estaban diciendo en el 21? Que ellos esperaban que él, este Señor Jesús, fuera el que redimiera a Israel. Pero ellos estaban esperando que se levantaran armas. Estaba esperando que se levantara y que el pueblo mismo lo pusiera por rey y se levantara y derrotaran al imperio que los estaba dominando. Y en el versículo 22 dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles que le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iba y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron.
mas él se desapareció de su vista. O sea, todo ese tiempo que ellos estaban caminando, el Señor Jesús dice que se pegó ahí con ellos. Estaban caminando y él se pegó con ellos y empezó a platicar con ellos. ¿Qué pláticas son esas que tienen ustedes? ¿Por qué están tristes? Y les empezó a decir todas las cosas que el Señor Jesús hablaba de él, desde Moisés y todo, hasta los profetas. Y él seguía platicando, pero ellos no lo reconocieron porque estaban velados sus ojos, porque no habían entendido todavía. Pero dice que llegaron hasta la aldea y allí cuando entraron, él también entró con ellos y que dice que cuando estaba orando el pan, entonces les abrió los ojos y lo reconocieron, pero él se desapareció de ellos. Y dice en el versículo, en el versículo 33 dice, y levantándose, en el 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abrían las escrituras. Y levantando esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían